Ahí va. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Tolengui, soy la directora de la licenciatura en Ciencias de la Educación y el profesorado universitario en la UCI. Y para esta clase armamos una clase abierta en el marco de la materia de diseño, diseño y desarrollo de materiales didácticos multimediales. E invitamos a Pablo, que además ya es docente de la casa hace varios años y es doctor en educación con especialización en educación a distancia. eh, y está investigando todo este tema de la inteligencia artificial, que de hecho publicó hace poquito un artículo en la revista de la universidad que también pueden ir a buscar, ¿no es cierto? Ya que nos pasamos el chivo del artículo también. Así que bueno, Pablo, te agradecemos y bueno, te escuchamos y después habilitamos para preguntas, ¿no? Si quieren, por ahí se pueden ir dejando en el chat. Dale, buenísimo. Sí, en algunos momentos de la charla la tengo ahí armada como para que puedan intervenir, así que podemos ir ahí en medio de la charla hablando. Igual, la verdad que están invitados a abrir el micrófono y cualquier duda que tengan, preguntar. Eh, y si no, bueno, en los momentos de debate hablaremos un poco. Voy a arrancar, bueno, compartiendo acá una presentación que tengo armada. La idea es un poco detener esta presentación en algunos momentos y también pasar al navegador como para ver si también podemos hacer alguna experiencia en tiempo real. Ahí están viendo, porque el Meet no me permite ver al costado, lo Sí, único. sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, para empezar, lo primero es poder describir qué es una inteligencia artificial, así más o menos todos podemos hablar de lo mismo. Se trata básicamente de una serie de algoritmos que lo que van a hacer es tratar de repetir alguna acción que haga la inteligencia humana o que pueda hacer alguna persona, ¿no? Hay distintos tipos de inteligencia artificial, se usa de hace bastante tiempo, hoy llegó por ahí a los hogares mediante los navegadores, pero tiene su tradición de hace más de 50 años de estar, de estas experiencias. Y para que se den más o menos una idea de los más alejados al término, de cómo funciona, hay como, en realidad hay 7, 8 tipos de tipologías, pero vamos a ver 4. Eh, las que son basadas en reglas, o sea, fíjense, cuando ustedes reciben un mail y el mail les hace que algún mail que tiene algo extraño escrito vaya a spam, bueno, eso es un tipo de inteligencia artificial, muy básica, pero tiene una serie de reglas algorítmicas que hacen que decida que ese mail va a ir a spam. Sí, podríamos decir que es un nivel básico. El nivel de aprendizaje automático, donde las inteligencias artificiales ya empiezan a hacer distintos tipos de reconocimiento, que puede ser supervisado o no. Estos son, por ejemplo, los software de reconocimiento de voz, que supongo que los conocen. Eh, Algunas redes neuronales artificiales, ahí estamos avanzando un poco, sobre todo por la cantidad de datos que manejan, y ahí ya podemos hablar de procesamiento de imágenes. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Por ahí ahora que el mundo de la inteligencia artificial entró un poco más en los navegadores, tienen algún contacto más cercano con las de procesamiento de imagen. Estas inteligencias artificiales que les podemos poner que nos hagan una imagen de cualquier cosa y lo hacen, ¿no? Y las de procesamiento de lenguaje natural, que se podría decir que son de las más avanzadas y son las que hoy conocemos como ChatGPT y otras que vamos a estar viendo hoy mismo, ¿no? Y Daniela también anticipó la de Google que salió hace poquito, BARD se llama, también la vamos a explorar. Acá simplemente hice, para ponerla a prueba, hice una prueba con distintas inteligencias artificiales, en realidad con distintos software de inteligencia artificial, y hice que una inteligencia artificial que se llama Perplexity, se las recomiendo muchísimo, ya vamos a entrar igual en esta, sobre todo para educación, me armara una bio, sin conocerme por supuesto, pero que me buscara en internet y de eso sacara conclusiones para armar una bio, es la que está acá a la derecha,
no está editada para nada por mí. Después otro programa hizo el pasaje a voz, a una voz sintética, por supuesto. Otro software le puso música, es el que exploro en ese artículo de la revista Poliedro que mencionó Daniela. Otro software armó una imagen de un presentador de televisión para que lea esta presentación. Otro software le hizo que esta voz hablara, este personaje hablara, y finalmente una hizo que lo doblara al idioma alemán. Vamos a ver el resultado de esto, ¿no? El resultado del texto lo pueden ver acá arriba, y el resultado de la voz, no sé si se va a escuchar, vamos a probarlo. No se escucha el sonido. Ah, me imaginé que iba a pasar eso porque no sé si me deja compartir el sonido exactamente. Bueno, básicamente lo que hace, ahí lo vieron mover los labios, pero básicamente lo que hace es leer con una voz sintetizada bastante realista el contenido este de texto. Y Rask.ai, también una aplicación que les recomiendo que prueben, lo que hace es escuchar ese texto, no en texto, sino en diálogo, en voz grabada, y pasarlo, doblarlo al mismo tiempo que se mueve la boca, doblarlo a otro idioma, casi cualquier idioma de los que existen. Esa es bastante impresionante, solo que es medio limitada la prueba gratuita porque te deja hacer un par de doblajes nomás por mes. Eh, pero lo que logra es bastante impresionante. Bueno, con estas distintas inteligencias o software de inteligencia artificial se pueden lograr resultados bastante impactantes en principio, donde puedo llegar a tener un video leído en otro idioma incluso, a partir de haber pasado por distintas inteligencias y no haber hecho ningún input de texto, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos de inteligencia artificial. De lo más básico a lo más complejo. El chat, cuando uno escribe alguna palabra en el buscador de Google, o sea, hace un montón de tiempo, Google ya usa inteligencia artificial para completarte lo que estás escribiendo y lo hace a partir de las que están más buscados en el lugar donde estás vos y distintos algoritmos que tiene para hacer eso, ¿no? Y eso es una especie de inteligencia artificial. La lectura de patentes, por supuesto, que hoy se usa incluso en los peajes. Alexa y distintos Siri, etcétera, también utilizan inteligencia artificial y los de reconocimiento de rostro sobre todo o imagen en general. Acá hay 3 películas o 2 películas y una serie por ahí como para empezar a adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial que explican bastante bien el concepto de los ejemplos en el día a día, ¿no? Startup, una serie coreana, si bien el argumento no es tan interesante, ellos trabajan en una startup de Google que hace reconocimiento de imágenes. Bueno, El Hombre Perfecto, creo que es alemana, y Her seguramente la conocen, está bastante bien ahí realizado lo que es la inteligencia artificial o lo que supone, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, que básicamente la inteligencia artificial, como les decía, está al alcance de la mano. Por eso hoy estamos todos hablando de esto, porque podemos entrar a ChatGPT, a Stable Diffusion, a Bard, a cualquier otra de las que vamos a ir viendo hoy, y hacemos clic y ya podemos acceder con la velocidad de una computadora, podemos acceder a lo que hace un procesamiento de texto con inteligencia artificial o procesamiento de imagen. Creo que es el gran cambio y por eso estamos hablando hoy en día de esto, ¿no? Por supuesto, nosotros como docentes y también los alumnos, cualquiera tiene acceso a esto y nos vamos a ir adentrando un poquito, poco a poco en eso. Hay una definición importante que tiene que ver y una distinción importante que lanza también la inteligencia artificial a otro nivel, que tiene que ver con esta capacidad de aprendizaje que tiene. Por eso vamos a ver levemente un ejemplo que habla de lo que es la fuerza bruta, o sea, no el aprendizaje, sino que la computadora pueda ver todos los escenarios posibles y tomar una decisión, a justamente aprender a tomar una decisión. Y creo que este ejemplo lo muestra bastante bien. Si tenemos, por ejemplo, vamos a estar viendo en comparación cómo podría una computadora jugar por fuerza bruta o por aprendizaje al 3 en línea, las damas, al ajedrez y al Go. Em, si tuviera que jugar al 3 en línea, imagínense que podríamos memorizar en un pendrive 26.830 tableros posibles,
Y bueno, sería fácil para una PC poder tomar una decisión respecto a cuál es la mejor jugada, porque sabría todos los escenarios posibles. Esto pesaría 10 megas, así que podríamos tranquilamente hacerlo. Sin embargo, para jugar a las damas ya tendría que memorizarse 10 a las 18 tableros posibles, teniendo todas las posibilidades, ¿no?, de las damas. Eso ya sería 1.000.000 de computadoras básicamente procesando para que nos diera un resultado en un montón de tiempo posible. Si tuviera que memorizarse todas las jugadas posibles de ajedrez y las tuviera que procesar al mismo tiempo, bueno, habría que esperar más de 3.000 billones de años como para que pueda jugar, hacer una sola jugada, para que se den una idea de la complejidad de tener ese tipo de capacidad, ¿no? Em, si tuviera que jugar algo sería totalmente imposible, ¿no? Hay un 10 a las 172 tableros posibles, es un cálculo aproximado. Hay una película que lo retrata perfectamente, que es AlphaGo. Creo que está disponible en las plataformas más conocidas. Es muy recomendable como para entender el funcionamiento y cómo un grupo de ingenieros que no saben jugar al Go hacen un algoritmo para que justamente puedan tener el aprendizaje necesario, o sea, pueda jugar contra sí misma la misma inteligencia artificial y pueda aprender a jugar. ¿Sí? Este aprender a jugar justamente es lo que suplanta esta imposibilidad de tener todos los tableros posibles y todas las alternativas posibles, que sería absolutamente imposible, ¿no? Esa es la gran diferencia de lo que hace justamente la red neuronal, ¿no? Aprende. Por eso hoy en día, por ejemplo, se puede jugar al ajedrez contra un stockfish o una inteligencia artificial y todavía se le puede ganar, porque no tiene todas las variables posibles, sino que se la puede engañar de determinada manera, ¿no? Por supuesto que juega a un elo totalmente inalcanzable. Antes de entrar un poquito en el debate y ver también los comentarios o qué quieren decir un poco ustedes también, que está bueno tener un intercambio, exploremos un poco más ChatGPT, que es la herramienta, creo que hoy en día más resuena, junto a Stable Diffusion me parece que es la que más suena, ChatGPT. Em, es básicamente lo que les decía, una red de procesamiento de texto. O sea, lo que hace es poder hablar o poder escribir, en todo caso, de forma coherente, ¿sí? Con aprendizaje profundo, lo que hace es haber leído, creo que ChatGPT, algunos billones de textos con los que aprende patrones lingüísticos, aprende a hablar, no entiende, pero aprende a hablar, y puede tener unas respuestas muy, muy creativas y muy informativas respecto a todo el material que leyó. Por supuesto, la respuesta que crea es una respuesta totalmente nueva y original con el contenido que tiene, por supuesto. Para entenderlo un poco más, veamos cómo funciona. Acá le preguntamos a ChatGPT que nos diera información sobre la Universidad de San Isidro. Después lo podemos hacer en tiempo real, lo tengo capturado por las dudas de que falle, por supuesto, porque todo puede fallar. Y ChatGPT, después de algunas respuestas, al principio no entendía bien lo que era la UCI, después le expliqué un poco mejor, logró entender y dijo: gracias por la aclaración, la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, también conocida como UCI, es la universidad privada ubicada en San Isidro, provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dio una información. ¿Qué pasa con ChatGPT? Bueno, que la base de datos está limitada a 2021, ahora la van a actualizar. ChatGPT 4, por otro lado, la versión paga tiene otra limitación, pero está limitada porque la base de datos tiene un corte. Las fuentes son totalmente desconocidas, o sea, no sabemos de dónde sacó este dato, lo sacó de diferentes fuentes que tienen su base de datos, ¿no? Y justamente armó una respuesta original. Pero puede ser una limitante que estas fuentes sean desconocidas. En algunos intentos no respondió y bueno, permite crear otras respuestas también, básicamente poniendo las palabras en otro orden. Fíjense qué pasa con otro procesador de texto interesante, que es Perplexity, que se los había nombrado al principio, donde podemos encontrar una descripción también. La Universidad de San Isidro es una institución académica ubicada en Bécar, Buenos Aires, Argentina. La universidad se enfoca en disciplinas que tienen impacto social, etcétera, etcétera. Bueno, da una información más detallada, más actualizada y pareciera ser un poco más fidedigna, por lo menos en este caso. Perplexity, sobre todo porque hoy estamos hablando también de la inteligencia artificial como TIC educativa, nos da la posibilidad de buscar en fuentes académicas solamente o en todo Internet, pero de cualquiera de las dos maneras nos va a decir la fuente que está utilizando. Esto para mí es muy valioso y lo vamos a ir viendo después con los ejemplos. En este caso, por ejemplo, sabemos que el primer párrafo, si bien lo armó,
o sea, no existe este párrafo en Internet, lo armó a partir de otros párrafos o de lo que leyó. Sabemos que la información la sacó de estas dos fuentes, de la 1 y de la 2, ¿no? De la página de la UCI y de universidades. O sea, esa información puede ser falsa o puede ser verdadera, pero te va a decir del sitio o de los sitios de donde compuso este texto. Y eso es bastante valioso, sobre todo si estamos hablando de educación. Em, Además sugiere preguntas relacionadas y bueno, está tanto en español como en otros idiomas. Bard, por otro lado, que es la inteligencia artificial también de procesamiento de texto que sacó hace muy poquito Google y que introduje en la presentación hace bastante poco. Bueno, tiene la limitante de que por ahora está en inglés solamente y también está limitada su base de datos en algunos aspectos. Si bien, de todos modos, se supone que hace la búsqueda en tiempo real. También no tiene las fuentes, pero uno se las puede pedir con una repregunta. Está solo disponible en inglés, como decía, y tiene algunas opciones interesantes que te arma varios borradores de respuestas, se puede descargar directamente a Word y a otros formatos la respuesta, se puede googlear automáticamente, o sea que me va a generar prompt para Google para que haga clic y me googlee eso en distintos lugares. Bueno, parece muy potente, solo que por ahora la limitante del inglés es interesante. Por otro lado, otra página interesante es ChatPDF, como para ver otra diferencia de procesamiento y cuáles son los usos y limitantes que pueden llegar a tener. ChatPDF permite eh, chatear de alguna forma o hablar con un texto que nosotros podemos predefinir. O sea, nosotros le damos el texto con el que queremos conversar. Esto vendría a ser, nosotros le damos la base de datos, básicamente. Entonces, ponemos un texto, que bueno, en la versión gratuita se puede hasta 120 páginas, etcétera. Eh, Acá le puse uno sobre, no sé si no me equivoco, le puse creo que la última revista Poliedro. Entonces, le pongo, bueno, podrías mencionar los autores que abordan dichos temas y empieza a leer ese texto y a escribírtelo en forma de respuesta. Así que ChatPDF, una opción interesante al menos como para poder examinar, para poder empezar a examinar. Entendiendo todas estas diferencias en lo que hace una inteligencia artificial, veamos otras de distinta índole, como pueden ser las que había mencionado antes, las de procesamiento de imagen. Las de procesamiento de imagen se llaman GAN normalmente, y después hay de transferencia de estilo, de clasificación, de reconocimiento de imagen, etcétera. Hay muchísimas diferentes. La más conocida y de la que vamos a estar hablando seguramente sea Stable Diffusion, porque es abierta y porque es muy accesible, y vamos a ver algunas opciones. En esto lo que hace es al revés, o sea, uno le pone un prompt, un input y genera una imagen también original a partir de eso. O sea, si nosotros buscamos esta imagen que me generó en internet, no vamos a encontrar ninguna que sea por lo menos igual a esa, porque la generó aprendiendo lo que es esta imagen, ¿no? Eh, Fíjense lo que puedo escribirle, no lo voy a leer completo, ¿no? Pero le puse, imagina una vaca volando con sus patas traseras extendidas, sus patas delanteras ligeramente levantadas, sus cuernos deben estar curvados para mantener la aerodinámica, etcétera, etcétera. Uno le puede escribir una serie de cosas y genera 4 imágenes, donde la que me pareció más representativa de lo que le había escrito era esta. Em, Pongo este ejemplo también para poder empezar a hablar de lo que es un prompt, de la importancia de también decirle a la inteligencia artificial qué es lo que nosotros queremos. Si nosotros no sabemos explicarle bien lo que queremos, ya sea al chat o a la imagen o a cualquier otra, vamos a obtener un resultado, bueno, seguramente menos efectivo, ¿no? Vamos a ver, bueno, acá puse otra que era un Messi festejando un gol de Costa de Marfil, con foto hiperrealista, etcétera, y vemos cómo respetó bastante bien todo el prompt que había puesto. Se le puede pedir algo mucho más simple. Por ejemplo, puse Salvador Dalí jugando al golf con Sigmund Freud. Casi siempre los prompts se escriben en inglés porque funciona bastante mejor la base de datos. Bien, ahora voy a parar un poco la presentación, vamos a probar a hacer alguno en vivo, esto puede salir mal, así que vamos a hacer una actividad, vamos a hacer alguna imagen entre todos o el que quiera armar alguna y vamos a ver si podemos hacerla una en vivo. Así que voy a dejar de compartir. Ahí vamos a bajar la pantalla.
Bien. Ahí me están viendo a mí, ¿no? Bien, perfecto. Sí. ¿Se animan a decirme un prompt para ponerle a... Se tienen que animar, porque si no esto no funciona. Vamos a compartir una ventana. A ver. Ahí está. Ahí están viendo Dream Studio, ¿no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá tenemos Dream Studio, es también como Stable Diffusion o DALL-E. Después, toda esta serie de herramientas están en la presentación y la presentación las puedo compartir, así que pueden acceder también después ustedes. Vamos a hacer una prueba a ver qué pasa, a ver qué nos genera. Acá más abajo está el presentador de televisión que había generado. Ven que me da varias opciones, elegí esta la tercera. Después acá había puesto distintos tipos de imagen. Acá habíamos puesto un cantante de boleros también para ver si podía presentarme un cantante de boleros. Y diferentes opciones que uno puede ir poniendo. Vamos a probar con una, a ver quién se anima. Por favor, anímense. No se me ocurre. Por chat, si no. A ver. Podemos poner animales, se pueden poner todo. Podemos poner, por ejemplo, un oso comiendo espagueti. A ver, vamos a hacerlo. Ahí te comentaron algunos en el A chat. ver el chat. Un gato negro con ojos amarillos. Sí, perfecto. Vamos con eso, vamos con eso. Y Está con pone, la Mujer Maravilla. Vamos a poner la Mujer Maravilla con un gato negro con ojos amarillos. Ahí bueno. está. Me gustó. Lo voy a traducir primero. Mujer Maravilla. A ver qué entiende por la Mujer Maravilla. Con un gato negro con ojos amarillos. Ahí está. Wonder Woman with a black cat with yellow eyes. Vamos a ponerlo acá. Conviene siempre traducirlo, salen mejores resultados. Y vamos a ver qué aparece a partir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, busca la representación que cree. Acá está. Ahí está. Me saca 4 imágenes distintas. Podría esto pedirle incluso que lo haga en foto realista, en render. Tengo otras opciones también, anime, cómic, arte digital, etcétera. Si no lo especifico, me va a hacer la que cree que puede funcionar mejor. Los ojos amarillos, evidentemente, no los tomó muy bien porque en todas tiene... en la primera y en la segunda tiene ojos amarillos, en la tercera ya no. Esta pareciera ser la más representativa. No sé si se ve la que amplié. Y podría seguirle agregando cosas, podría pedirle que esto sea en realidad no un dibujo, sino una imagen de foto. Entonces vamos a ponerle, a ver, un modelo 3D, vamos a ponerle realistic. Pablo, disculpa, ¿te puedo hacer una consultita? Sí, por supuesto. ¿Esto es online? Porque por ahí me perdí esa parte, ¿o hay que descargar Sí. algo? Porque el otro día No hay estaba que... escuchando a Bilinkis en TN, que hablaba que a veces te cobraban por descargar aplicaciones y que en realidad tendría que ser gratis, que está disponible para todo el mundo, pero bueno, no sabía dónde acceder para eso. Bien, está muy buena la descripción que haces. Bueno, en la presentación después les dejo un Elon Musk viejo, puso, me encantó. Después dejo los accesos. Este, por ejemplo, es Dream Studio. Sí, la mayoría son gratuitas, con la limitante de que vos estás en el servidor de otra persona, o sea, de una compañía. Entonces ellos pueden poner sus limitaciones. Por ejemplo, esta me deja hasta 72 créditos por mes, que igual son un montón de imágenes, son creo que 300 imágenes, pero al llegar a las 300 imágenes te va a decir que quiere que pagues. También si le amplío la cantidad de imágenes o el tamaño de esas imágenes, me va a gastar más créditos y obviamente voy a poder hacer menos imágenes. La otra opción es que tanto OpenAI de Chat como Dream Studio son
están basadas en un código abierto. Obviamente es muy difícil entender ese código abierto, pero por ejemplo se puede instalar en una computadora muy buena en tu casa si tuvieras con una placa de video excepcional, etcétera. Entonces vos podrías agarrar y decir, bueno, instalo eso. Claro, es OpenAI, lo hago propio y creo mi propio servidor para mí y lo vas a poder usar de forma limitada y sin ningún tipo de restricción. No es fácil hacer eso. Con un poco de maña algunas se pueden llegar a utilizar. De todos modos, hoy, si son estas dos, Dream Studio y Perplexity, que son para mí las, por lo menos inicialmente más interesantes, ahí las puse las dos en el chat, puedes acceder de manera gratuita, puedes usarlas casi ilimitadamente, te diría. Y las imágenes quedan, o sea, los derechos de esas imágenes quedan en la aplicación pública, puede acceder cualquiera. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a entrar en eso más adelante, pero sí, el derecho de imagen en realidad queda como tuyo si el uso no es pago en realidad. Si vos estás usando eso para lucrar, se supone que tenés que poner el crédito a la todo está todo en revisión eso, pero se supone que vos tenés que poner el crédito a la generadora y tenés que pagarle un canon y bueno, hay distintas normativas según cada una, pero Dream Studio tiene un disclaimer que te explica. Pero, por ejemplo, para uso personal o uso en un aula o para una cátedra, etcétera, uno podría hacer sus propias imágenes, usarlas mucho más libremente que las que se pueden hoy bajar de Google, que la mayoría tienen derechos de uso. Eh, o para una página web, etcétera, se pueden usar tranquilamente. Lo mismo las respuestas que arma el chat. O sea, bueno, ya que el chat cree un libro y ese libro vos lo publiques y ganes plata con eso, bueno, ahí hay como no te diría vacío legal porque ya está legislado eso. Y aparte no es muy ético que digamos. Pero bueno, ya vamos a entrar en eso. En principio estas dos son interesantes como para poder empezar a ver. Vamos a seguir un poco más adelante. Bien, ahí. Lo importante es cómo hablarle a la inteligencia artificial, ¿no? Ahí estuvimos probando y bueno, ya por ejemplo eso, ¿no? De hablarle en inglés cuando se trata de imágenes. Cuando se trata de texto, el chat, la verdad que habla muy bien en español. La base de datos es casi tan grande como la que está en inglés. Hace tiempo, por ejemplo, ChatGPT en español no podía hacer una canción con rima, no entendía bien lo que era la rima, y en inglés sí, por ejemplo, ese tipo de... Hoy no, hoy entiende perfectamente lo que es una rima en español. Es como que se va actualizando y mejorando muchísimo, ¿no? Pero ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, Bien. Sí, sí. Perfecto, gracias. Perdón, pero no veo, cuando abro no veo las ventanitas. Para hablar con el chat específicamente y bueno, con la generación de imágenes más que nada es básicamente lo que se requiere. Tenemos acá algunas formas. ¿Vieron que esos cursos de ingeniero en prompts? Bueno, es básicamente, se los voy a resumir muy rápido. No es que sean malos los cursos, pero se los voy a resumir muy rápido. Es básicamente cómo hablarle. Y hablarle es saber un poco las palabras que puede entender como para hacer una acción determinada. Esta es una lista de las acciones más recurrentes y funcionales justamente en cualquiera de ChatGPT, Perplexity, etcétera, los que fui nombrando, ¿no? Actúa como, ¿no? Decirle que actúe como, en este caso, vamos a ver un ejemplo de eso. Utilizar tablas, hace muy buenas tablas que después se pueden pasar a Excel, por ejemplo, ¿no? Escribe para este público, o sea, el chat puede cambiar la forma de orientar la respuesta hacia un público diferente, ¿no? O sea, un público adulto, un público de niños, etcétera. Escribe una explicación de tal cosa, ¿no? Elabora una lista, hace un plan detallado. Bueno, esto después les va a quedar en la presentación. Si les interesa indagar, siempre escribirle de esta forma va a obtener mejores resultados que ponerle cualquier cosa y esperar un buen resultado, ¿no? Escribe, estoy viendo alguna interesante, crea una estrategia para tal cosa, escribe código en HTML o escribe código en Python. La parte de código es muy, muy interesante cómo lo resuelve. Lo hace de forma corta porque tiene una limitante de palabras. La versión paga es bastante extensa. Yo llegué, por ejemplo, a decirle que me programe un 3 en línea y pude jugar y todo. Bueno, estoy viendo otras. Analiza tal cosa. Yo le puedo dar un texto para que lo analice. Por ejemplo, analiza la credibilidad de una fuente.
Se lo envío y me dice lo que piensa a partir de eso. Le puedo decir también que evalúe si una respuesta pudo o no ser escrita por el mismo chat, por ejemplo. Bueno, etcétera. Algunas cosas que sirven casi siempre como disparador de algo, que es a lo que vamos a ir yendo. Bueno, acá le pregunté, por ejemplo, qué escribiría, o, cómo podría organizar mi charla de inteligencia artificial como TIC educativa, y me dio algunas soluciones como para hacerlo. Igual ya lo había hecho, así que no me basé en esto, pero no está tan errado de lo que podría ser. A veces como punto de partida puede ser muy interesante. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en educación? Bueno, lo primero que se me ocurrió es pedirle que me haga una serie de referencias bibliográficas, ¿no? Igual ya sabía el resultado. El resultado es bastante malo hoy en día, pidiendo referencias bibliográficas. De hecho, de todas estas que me pasó para inteligencia artificial como TIC educativa, todo lo que está en rojo no existe. O sea, este autor no existe, este autor no existe, esto no existe en absoluto, esto tampoco es tampoco. O sea, inventa. Y eso lo tenemos que tener claro al saber cuándo y qué cosa le vamos a pedir. Cuando no sabe qué responder, muchas veces inventa. Inventa porque justamente trabaja por procesamiento de texto de palabra más probable, ¿no? La palabra que sigue es la más probable a la anterior, según la respuesta que está generando. Entonces va a inventar. Eh, Ahora algunas respuestas te dice un poco más que no lo sabe, pero sin embargo esto lo hice hace muy poquito y me inventó casi completa la bibliografía porque no tendría mucha idea. En cambio, Perplexity me lo hizo muy bien esto. Sin embargo, le pedí que la bibliografía de mi publicación, que estaba así sumamente desprolija, me la pasara a APA 7. Y eso me lo hizo perfecto. O sea, si yo le doy el material con el que quiero trabajar, le escribí estos textos así muy desordenados, el autor, el año por otro lado, todo bastante, incluso incompleto, y me lo completó y me lo organizó muy bien en normas APA. Por ejemplo, ¿no? Para que vean lo que se puede hacer. En este punto es importante saber que hay distintos funcionamientos de la inteligencia artificial, ¿no? Podemos usar, como acabo de usar, la inteligencia artificial como asistida, ¿no? Como algo que me ayuda a mí a poder construir algo, como por ejemplo eso, que me corrija alguna determinada bibliografía u otra cosa. Pero también podemos, en la última instancia, generar cosas automáticamente, porque hoy en día hay diarios, por ejemplo, que generan 2 o 3 noticias por inteligencia artificial y probablemente no podemos saber cuál de esas noticias está generada por inteligencia artificial o no. A eso se le llama inteligencia automatizada o inteligencia autónoma en el peor de los casos. Y digo peor porque tal vez esto sea lo menos supervisado y a veces lo que más miedo da en lo que hace a la ética del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Siempre la toma de decisiones, si no está supervisada, y si se aleja de esta asistencia o copiloto, como le llaman algunos, bueno, precisamente nos genera justamente más miedo. Acá está parte arriba y como que se va yendo hacia Terminator, ¿no? Cuando pensamos en Terminator pensamos más en esto, ¿no? En la inteligencia autómata. Por ejemplo, esto lo hice con un posteo que publiqué para ver cómo funcionaba. Un ejemplo de inteligencia asistida, ¿no? Utilicé YouTube para hacer una desgrabación de una charla. Por ejemplo, podría desgrabar con YouTube esta misma charla, ¿no? La subo a YouTube y después saben que YouTube les descarga, les arma un subtítulo automático más o menos a la hora y media de haber publicado, y ese subtítulo pueden descargarlo. Acá lo estoy descargando justamente. Uno copia y pega esto y le da este texto al chat GPT, ¿no? Y le dice, bueno, tengo todo este bloque de texto, sin comas, sin punto, nada, esto lo hablé en una charla, necesito que actúes como un editor literario y me lo transformes a un texto comprensible. Entonces, fíjense que acá funcionó muy bien, armó un texto muy coherente de lo que yo le di como input, y después le dije que me arme algunos prompts para hacer imágenes sobre lo que hablé. Estoy mostrando igual una porción chiquita de lo que le pedí. Entonces me armó algunas imágenes distintas para ilustrar ese contenido. Las voy a pasar, después pueden verlas. Me las armó en inglés ya directamente para ponerle. Y bueno, con la desgrabación de voz, con la edición de texto del chat, con la generación de imágenes y con la corrección bibliográfica, armé una entrada de blog, ¿sí? Con algo que no tuve que escribir por completo, pero que sí fue propiedad mía porque de todos modos es básicamente la charla que había hablado y después la corregí, por supuesto, ¿no? Porque
a veces pone cosas que no son necesariamente, pero como asistencia es bastante interesante el uso. Hay, bueno, el texto que mencionó Dani al principio, que está en la revista Poliedro, hice algo parecido, pero con la creación musical. Traté de que componga distintas piezas. Esas piezas las puse también a evaluación con una pieza que no estaba compuesta por inteligencia artificial, sino por mí directamente. Y bueno, ahí hay algunos resultados que tienen que ver también con esto, ¿no? Con cómo se puede llegar a utilizar de forma asistida, ¿no? Si hablamos de esto, obviamente nos va a llevar a los aspectos éticos, que es en lo que seguramente todos estamos pensando. Y antes de abrir también brevemente el micrófono para que den alguna opinión sobre esto, veamos cuáles son los 6 riesgos, por lo menos los que más están comentados siempre, y que tienen que ver, en primer lado, con la gestión de la información, ¿no? De dónde saca los datos la inteligencia artificial, de dónde saca, qué imágenes vio para generarme esa imagen, qué textos leyó para generarme esa respuesta. Perplexity es bastante más honesto en eso. Y Bard también, porque te puede llegar a dar las fuentes de donde lo sacó. De todos modos, bueno, lo que preguntaron hace un ratito, que tiene que ver con esto. Bueno, ¿quién es el responsable o el autor de esto? Bueno, en algunos casos una imagen me puede servir mucho, pero si es un texto, bueno, ¿quién escribió ese texto realmente? ¿Quién hay atrás de todo eso, no? El marco regulatorio, que hoy bueno, empieza a estar de a poco, pero no hay vacíos legales por todos lados. Eh, por supuesto, el tema que hace a los profesionales, ¿no? Los futuros puestos de trabajo que tengan que ver o cómo se va a insertar las distintas inteligencias artificiales, no solamente estas, sino muchas otras, y la formación de especialistas en esto. El tema de los sesgos, que tal vez sea el riesgo más grande, ¿no? ¿De dónde saca esa información? Y bueno, esas fuentes, digamos, ¿quién alimentó esa base de datos? Con ChatGPT creo que es el ejemplo más grande para ver los sesgos que tiene. Pregúntenle diferentes cosas y van a llegar a ver casi el origen de la ideología que puede llegar a tener, ¿no? Y el tema de la falsificación, ¿no? La generación de imágenes realistas o de videos realistas que pueden llegar a ser falsas, que bueno, hay un montón de videos en YouTube hoy, incluso hay una, hace poquito se lanzó una que permite reemplazar la voz por otro cantante. Creo que no hay tanto de eso porque es bastante difícil de usar. Esa sí hay que usarla localmente, todavía no es fácil de acceder, no está bueno tampoco acceder a eso, pero en YouTube ya hay un montón de ejemplos de cantantes que no cantan una canción y que cantan otra, ¿no? Eso, la falsificación es un problema bastante complicado. Ahí hay una serie que se llama Years and Years, que para mí también retrata muy bien este tema de la inteligencia artificial llevada a los problemas legales, ¿no? Porque en la serie transcurre en el futuro y falsifican justamente lo que dice un político en la televisión. Em, bueno, acá hay muchísimas, la idea no es ahondar en esto, pero hay mucha polémica en los medios, esta es una de las más conocidas. La UNESCO se anticipó con un marco bastante interesante que habla sobre la universidad justamente, que habla sobre la justicia, la transparencia, la inclusión. Bueno, cómo usar la inteligencia artificial en base a estos 7 u 8 principios que nombra. Les recomiendo acceder, lo buscan como marco UNESCO y les va a aparecer, sobre la inteligencia artificial. Esto llevó, por ejemplo, que a algunas inteligencias artificiales, como la de ID más D, por ejemplo, la que usé al principio, que arma una persona hablando, le traté de poner, hago eh, acá, eh, como es, traté de ponerle a Darín, a la inteligencia artificial para que lea mi currículum y no me lo permitió. Me dijo que basado en las normas de buen uso no permitía imágenes de famosos hablando, ¿no? Me pareció fantástico que hiciera eso. Me pareció malo porque no lo pude hacer en mi charla, hubiera sido muy divertido, pero no me dejó hacerlo. Entonces tuve que generar una imagen nueva, por eso el presentador de televisión que aparece al principio, y no lo pude poner a DIN porque me dijo que no se podía. Traté incluso con otras fotos de otros famosos, no me dejó con ninguna,
porque justamente cree que es una irrupción en las normas de buen uso de estas inteligencias artificiales. Igual es un caso aislado con muchos otros que sí permiten hacerlo, ¿no? Pero es interesante como al haber un marco regulatorio empieza a haber un poco más de conciencia. Acá voy a nuevamente dejar de compartir y preguntarles a ustedes también qué piensan un poco sobre esto, ¿no? Por ejemplo, como disparador, cuando le pregunté a Bard sobre el futuro de la tecnología en la educación, dice que lo más interesante es crear experiencias personalizadas para los estudiantes. A mí no me parece que ese sea justamente un buen uso de la inteligencia artificial en educación, pero de todos modos es como la primera respuesta. Dicen, bueno, ¿qué sería lo mejor? Esto, manejar muchos datos de los estudiantes y poder ofrecer experiencias personalizadas. O sea, ahí la inteligencia artificial trataría de alguna forma suplir a lo que puede llegar a ser un docente. Me da un poco de miedo. Le dije a Bart que tenía un poco de miedo sobre esto y me respondió que no había nada de qué temer y de que solamente iba a poder acompañar mis decisiones, lo que me dio más miedo todavía. Pero bueno, está bueno poder ver también eso, ¿no? Ese volumen de respuestas. Después le pregunté por otros usos y sí me dio una respuesta un poco más coherente sobre otros usos como herramienta educativa y no tanto como, bueno, un futuro de voy a tomar la educación y dar experiencias personalizadas para los alumnos, ¿no? ChatGPT me respondió algo parecido en primera instancia, por eso me preocupé. Bueno, quería saber un poco qué piensan, así un comentario, algunos si se anima, qué piensan a partir de esto y seguimos. En mis clases se animan más a hablar igual. Para mí es porque están grabando. No, yo en particular creo que es algo inminente que va a pasar, y más con los jóvenes con tanta accesibilidad y todo lo que eso conlleva, y por eso siempre pongo en valor de pensar y de reconstruir qué rol tomamos como educadores, ¿no? Si un rol más de conocimiento y de involucrar y de que generar contenido para que ellos aprendan, o de poder formar para que ellos logren aprender el contenido adecuado, digamos, ¿no? Creo que a veces tendemos más a la primera opción de decir, no, bueno, vos tenés que aprender lo que dice el libro de temas, lo que dice el libro de texto, y el pibe capaz en un juego o en un googlear ya lo tiene y es más fácil de acceder, digamos, ¿no? Me parece interesante que nos repensemos, digamos. Sí, totalmente, y creo que lo que vos decís está en línea de repensar no solo el chat o la inteligencia artificial como herramienta que llega para irrumpir el espacio, sino que otras cosas ya irrumpieron el espacio y devienen en lo que vos estás diciendo. De hecho, me viene muy bien porque lo que iba a mostrarles era eso. Digamos, los primeros comentarios que salieron que tenían que ver con esto, ¿no? Docentes buscan evitar que los estudiantes se copien con la tecnología y salieron un montón de programas de detección de plagio y ver cómo hacemos que los alumnos no se copien y todo eso. Y en realidad esto ya, digamos, se pueden copiar, hace un montón se podían copiar, entraban a un montón de foros donde el Rincón del Vago y se copiaban monografías enteras, esto ya existe. Por ahí ChatGPT lo puede hacer mejor, pero es más o menos lo mismo. Evitar que se copien no pasa por ahí, ¿no? Y llevarlo como herramienta por otro lado, sí, porque es una herramienta que existe, que es, como vos decías, es inevitable, si hoy está, va a seguir estando, ¿no? Eh, por eso me daba pie lo que dijiste a eso, yo también, bueno, opino obviamente como vos, y justamente el tema siguiente es preguntarnos también cómo evaluamos, una pregunta que no solo la abre el chat GPT, sino que la abre la educación ya venimos hablándolo hace bastante, ¿no? De cómo evaluamos. Pablo, perdón, tenés dos preguntas. Ahí Karina levantó la mano. Dale, a ver. Sí, yo creo que es importante también el tema de filtrar un poquito, no sé, entiendo que una de las formas de inteligencia artificial que habíamos visto, esta de la automatizada, son esas noticias que aparecen cuando, por ejemplo, vemos en Google, que vemos, nosotros elegimos, digamos, en nuestro teléfono qué tipo de noticias nos van a aparecer, pero yo me doy cuenta que algunas ya solo leyendo el título ya me doy cuenta que son automatizadas porque me gestionan mi barrio, o sea, por ejemplo, venta de autos en Becar. Y nada,
es porque yo por ahí estuve buscando la venta de un auto en Mercado Libre y los algoritmos hicieron sus cosas. O lo dijiste. O lo dije, claro, el también. micrófono del celular, si tenés Google Activity prendido, te lo toma y elabora con eso. Bueno, inteligencia artificial usa Google hace muchísimo para justamente segmentar las publicidades. Claro, bueno, el otro sí. día, por ejemplo, me pasó que me pasaron una receta de una determinada comida y me aparecieron cómo medir los hidratos de carbono en Becar. Entonces, me llamó la atención, claro, evidentemente ahí la inteligencia artificial falló porque cruzó dos cosas que los hidratos de carbono se miden en Becar, en San Isidro o en Martínez, da lo mismo. Ahí cruzó dos. Entonces, siento que, sobre todo si lo vamos a aplicar en educación, como que los filtros tienen que ser importantes. Tenemos que tener en cuenta bien la fuente de donde se saca la información o qué pedirle a la inteligencia artificial que nos gestione. Y enseñarle a los alumnos también cómo usarla en ese mismo caso, ¿no? Porque de última, si la vas a usar, bueno, usala con responsabilidad. Sabe que te va a responder sabe que un trabajo entregado con inteligencia artificial probablemente desapruebe, porque me vas a entregar cualquier fuente que no existe. O sea, o de última, chequea las fuentes y sabe vos cómo se tiene que usar y cómo se la podés pedir. Y como docente es lo mismo, sabe que te pueden estar entregando algo armado con un chat GPT, ¿no? Pero creo que eso sí, el uso responsable de un lado y de otro es importante, pero que el docente también esté al tanto de que existe todo esto, ya es el punto de partida, porque si no, o el alumno se va a llevar una decepción cuando entregue algo que no está bien, o el profesor también se va a decepcionar cuando todos los alumnos pasaron su evaluación por el chat. Yo tengo, de hecho, algunos ejemplos de distintos tipos de evaluaciones que respondió el chat y ahora vamos a ver un poco eso. Pero sí, totalmente, ya se puede acceder, bueno, acá Vanina lo dice, se puede acceder a un celular. WhatsApp tiene una función que, por ejemplo, te desgraba, para que no escuches el audio completo, te da un resumen de lo que te habló un audio. O sea, te lo lee, te lo escucha y te dice, bueno, te llamó tal, te mandó un mensaje de 2 minutos, pero te quiso decir esto y te lo dice en 3 palabras. Por lo general se equivoca por ahora, pero bueno, son usos un poco, para mí no son usos muy adecuados, pero que existen, ¿no? No puede evitar lo que existe. Pero sí puede por ahí enseñar a usarlo bien todo eso. Sí. El ejemplo que diste de Google, bueno, sí, por aparte es uno de los que más se viene trabajando. Era inteligencia artificial cuando nadie sabía que existía y hoy sí, hoy está en boca de todos, es terrible. Tenemos a Daniela que levantó la mano. Ay, Dani, perdón, no veo a veces los levanten la mano porque tengo la presentación abierta y voy y vengo, perdón. Sí, no pasa nada. Un poco en sintonía con esto que estabas diciendo, ¿no? Para mí puede ser una gran herramienta, como ha sabido ser Google, como se ha transformado Wikipedia en su momento. El tema es la gestión del conocimiento, quizás darle herramientas a los alumnos para poder seccionar, poder contrastar la información, el hecho de también en profundizar en la mirada crítica de las cosas, no simplemente como todo el querer no, sino bueno, ok, ¿es esta la realidad? ¿Cómo convivo con la realidad? ¿De qué manera puedo, de alguna manera, potenciar esta realidad? Es exactamente eso. Vamos a ver algún uso para potenciar. Bueno, justamente como asistente, como asistencia, es un potenciador muchas veces. Lo que sí podríamos ver, digamos, es respecto de las ventajas y las desventajas que tiene el tema del desarrollo de la tecnología, de lo que es de inteligencia artificial, porque si bien el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, dentro de los estudios jurídicos, a nosotros antes uno tenía que transcribir las audiencias y hoy en día uno las graba. Y las desgraba y nosotros, por ejemplo, yo no sabía recién que usted pasó la aplicación de que podía ponerle las comas, los puntos, organizarlo y ordenarlo, cosas, o sea, nos viene a facilitar muchas cosas que para el ser humano vienen a ser como muy tediosas, pero también tenemos que ver el lado de las desventajas que tiene como acceso a información privada o datos privados, entonces como que también eso es, o sea, por un lado es bueno y por otro lado no es tan bueno, digamos. Sí, como toda tecnología, tiene eso justamente, ¿no? Que uno le ve el potencial por lo general en lo que lo ayuda. Ese ejemplo que diste está muy bueno, la verdad que lo que es transcripción es fantástico, es algo que es muy tedioso de hacer.
Y bueno, sí, están todas estas debilidades. Si se usa sin responsabilidad, de hecho hay algunas pruebas interesantes con derecho y con lectura de fallos. Se le pide a la inteligencia artificial que opine qué fallo que utilizaría para tal o cual caso, y se empieza a probar a ver si se puede hacer como asistentes automatizados de toma de decisiones de derecho. Bueno, hay un montón de casos. Por lo general son bastante tenebrosos las cosas que uno ve, bueno, y ahí ve la parte como negativa. Toda tecnología tiene esto de la fortaleza y debilidad, contra más alcance, pero bueno, es lo que se pensaba también a veces de lo digital en general, ¿no? Y de alguna forma creo que acá el papel nuestro tiene que ser ese. Bueno, va a seguir avanzando, se va a seguir desarrollando. ¿Cómo podemos hacer para que justamente esto sea una ventaja y enseñar a nuestros alumnos y a nosotros mismos cuáles son las desventajas o qué riesgos podemos tener éticos o incluso hasta desventajas, como vos decís, ¿no? Miren, acá tengo un ejemplo de evaluación, a ver si los puedo mostrar. Pero me voy a adelantar un poco ahí, así también avanzamos. Mientras quedan 2 preguntas. Bueno. Espera, les muestro dos slides y ahí hablamos. No, porque quería mostrarles justo. Esperen, a ver si se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bien, les muestro justo eso que me decían. Digamos, si la consigna en la evaluación es pedir algo, no sé, yo tenía un trabajo práctico que incluso era asincrónico, donde pedía un decálogo de elementos y era algo que estaba bastante bueno que armen porque era muy interesante de ver las respuestas que había. Y bueno, el chat ya me lo resuelve, nada, cualquier alumno podría entregar esto y se saca un 10. Incluso con matemática pasa, o sea, los alcanza. O si yo tuviera que pedir que alguien haga una transcripción, como hacíamos en la materia de documental hace un tiempo, de bueno, hagan una entrevista y traigan la transcripción de la entrevista, bueno, ya está, ya eso, digamos, no lo puedo pedir más como evaluación. Lo que pasa es que tengo que conocer el alcance también para saber qué es lo que puede entregar. Incluso el proceso matemático para algo me lo puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, hay que poner un poco a prueba las evaluaciones para poder saber qué tipo de respuesta puede generar, ¿no? Hasta dónde puede llegar eso. Después con las de lógica, y cuando uno empieza a pedir relaciones, alguien también mencionó lo de aspecto de pensamiento crítico, etcétera. Bueno, ahí empieza a fallar, y ahí también se empieza a mostrar la debilidad, pero está bueno que los alumnos vean esa debilidad, ¿no? Yo lo hice con un desafío de lógica y también con un desafío de relación entre textos, y realmente falló enormemente en la respuesta. Igual no se trata de encontrar la falla o no, pero sí mostrarla a veces la limitante para decir, bueno, esto realmente lo tienen que hacer ustedes, no creo que lo haga ahora ni lo haga nunca una inteligencia artificial, y si lo hiciera, no me interesa porque tampoco está bueno, sino que es algo que tiene que hacer realmente un humano, ¿no? Pero también está muy relacionado con eso que decís. Dani, ¿qué me decía? No sé quién No, más. tenemos Manito. Natanael creo que quería hablar, ¿no? Si querés hacemos Y ese y Gonzalo. seguimos un Dale, poquito. vamos con ellos dos. Dale. Sí, no, mira, en realidad mi pregunta era porque me quedó pendiente esto de los prom, quería preguntarte respecto de, bueno, en relación a esto, ¿no? De por ahí los trabajos o a veces preguntas prácticas que hacemos en los exámenes y que el chat te lo resuelve claramente. Pero me pasó una pequeña experiencia que hice con estudiantes de secundaria que les presenté el chat hace un tiempo atrás todavía, la versión común, digamos, en realidad era el GPT-3, digamos, y en 2021, antes de la actualización, y no sabían qué preguntar, por ejemplo. Entonces como que me puse a pensar, ¿no? O sea, por ahí tenemos estas herramientas, pero también si no saben qué preguntar o qué quieren o qué realmente quieren saber, era como que no le encontraban ellos mucho sentido, ¿no? Entonces pensaba en esto de aprender en realidad sobre todo a hacer preguntas y aún nosotros como docentes. Pero te quería preguntar esto de los prompts puntualmente, de qué opinás puntual o qué pensás con respecto, bueno, ya te escuché esto que decía de los cursos de ingeniería de prompt, pero ¿es realmente así como lo plantean, que ya no es tan necesario fomentar o aprender programación, sino que lo que se viene es la ingeniería de prompt?
¿Qué es eso? O sea, puntualmente no No, conozco. bueno, interesante lo que planteas. No, yo creo que estamos muy, pero muy, muy lejos de que un prompt solucione las cosas. De hecho, estuve trabajando con código como para probar esa funcionalidad que parece de las más impactantes, porque el código es muy difícil de escribir y escribir en Python de repente que arme, no sé, puse armar hacer un juego de naves en Python, le puse, por ejemplo. Bueno, poder ponerle play y que eso ya funcione y empezar a agregarle datos para ver cómo lo hace. No, realmente si no sabes programación es casi imposible que genere algo un poquito más complejo que eso. Digamos, nunca va a llegar a hacer algo muy complejo. Y aparte después tenés que saber programación para poder ensamblar todo o sea, lo único que puede hacer es lo mismo que con la desgrabación. Te puede ayudar como programador a hacer algo más ágil y más rápido. Seguramente los programadores están usando esto. De hecho, vi algunos videos donde los programadores, por ejemplo, le pedían hacer algo que hicieron y de repente lo resolvía con un código mejor que el que ellos habían escrito. Y dicen, esta función no la conocía, claro, la pongo, la uso. Pero es muy difícil, sería casi imposible que reemplace ese rol. Como creo que no va a reemplazar casi ningún rol. Pero sí va a ser una herramienta que se complementa y el problema de los tiempos, si hace algo más rápido y bueno, a los que trabajan en eso les van a hacer las cosas, no es que van a dejarlos descansar más tiempo, sino que los van a hacer trabajar más porque van a tener más tiempo para usar una herramienta que les hace más rápido las cosas, como todo, ¿no? Pero bueno, eso sí creo que es una gran desventaja, pero no lo va a reemplazar. Igual saber manejar los prompts como punto de partida y tal vez como docente, ¿no? Decirle al alumno, bueno, ya que le van a pedir cosas, pídansela de esta forma o úsenla de esta forma, incluso hasta orientar la materia para que de alguna manera, si van a usar inteligencia artificial, la usen de algún modo. No sé, yo en la materia de producción audiovisual les pedimos que la usen, pero como para generar preguntas a los entrevistados y generó preguntas y de esas preguntas poder ver cuáles servían y cuáles no, siempre con un aprendizaje supervisado, etcétera, y poder usarlo también como punto de partida. Bueno, es interesante, pero lo mismo, estamos orientando a que armen el prompt de alguna manera. Si no se van a quedar con eso ahí, no van a saber qué hacer o les va a dar una respuesta equivocada, ¿no? Gonzalo, no lo estoy escuchando. No te escucho. No sé si está el micrófono. Sí, no te escuchamos. Gonzalo, hermano de Trini, ¿será? No lo escucho todavía. ¿Querés escribirlo? No sé si es un comentario largo, pero no sé si lo querés escribir. Ahora no lo vemos. Se lo llevó la inteligencia artificial. Detectó que iba a hablar mal, seguramente. Detectó que iba a decir algo muy peligroso. Bueno, después, cuando te conectes, después de vuelta preguntas. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, pero sí, todas estas cosas que vienen diciendo, la verdad que son las que estamos todos también como empezando a ver, ¿no? Algunos puntos como para conectar con lo que dijeron hace un rato, ¿no? Algunos puntos que sí son muy útiles tienen que ver con la inclusión, ¿no? La IA, bueno, muchas veces en realidad se usa esto para justificar, ¿no? De hecho, Elon Musk lo decía hace poco, ¿no? Porque la inteligencia artificial puede ayudar a la inclusión, etcétera. Bueno, sí es verdad, pero también, por supuesto, todas las desventajas. Pero si vemos la parte de las ventajas, tiene grandes ventajas porque hay muchas inteligencias artificiales. De hecho, esta serie que les mencionaba al principio lo usan como una app que es para personas que tienen discapacidad visual, entonces la app permite reconocer objetos o medicamentos, por ejemplo, y decirle al usuario qué es lo que está viendo esa app, o sea, la usa como básicamente la mirada. Ya hay dispositivos que sirven para eso. Creo que Sin AI sirve exactamente para eso. Bueno, hay AVA, etcétera. Hay un listado de las más interesantes para ver. Pero bueno, sí, tiene una aplicación importante porque justamente hacen eso, ¿no? Reemplazan algún tipo de acción mediante un reconocimiento, por lo general, reconocimiento de objetos o reconocimiento de habla o reconocimiento de texto, ¿no? Y hay otras específicas que son muy útiles para los usuarios, sobre todo en este ambiente educativo. Por ejemplo, la que sacó Adobe,
que es gratuita y que es para hacer limpieza de audio. Podés grabar algo con muchísimo ruido de fondo o con un micrófono muy malo, y esa que está ahí, podcast.adobe.com. Igual también lo mismo, después les paso los links, y te limpia el audio y te lo deja como si hubieras grabado, no sé si en el mejor estudio, pero con una calidad mucho más que aceptable, todo por inteligencia artificial. Impactante los resultados que tiene. El tema de las músicas con uso libre, ¿no? Uno puede con Aiva o con Beethoven o con Soundful hacer canciones al estilo que uno quiera, puedes elegir muchos estilos, incluso hasta modificarlas, y instrumentales, y eso lo puedes usar en tus proyectos de manera libre. YouTube para transcribir, como le habíamos dicho, Classcraft también una para poder ver algunos temas de gamificación relacionadas con inteligencia artificial. Chatbot que se pueden armar con distintas frases como para poder intercambiar preguntas, incluso hasta dentro de un aula virtual. Por ahí exige un poco más de programación, pero se puede y es muy útil. Y bueno, y las que vimos hoy, pero sobre todo en las que son de chat, Perplexity creo que se lleva todos los premios, pero por este uso de fuentes que se puede ir viendo a medida que se usa. Y Midjourney, bueno, Stable Diffusion, etcétera, que hablé de las imágenes, ¿no? Entonces, si hablamos de aplicaciones específicas, y sí, los que son para inclusión y las que son estas como para educación son de las más interesantes. Después, no para repasar cada una, pero sí para dejarlas como material para que ustedes vean, está Decrypt, que hace, por ejemplo, presentaciones. O sea, uno no sabe cómo arrancar una presentación, le pone sobre qué quiere hacer la presentación y empieza a buscar imágenes y a armarle una buena presentación que después uno puede ir mejorando. Herramientas de diseño que a veces los docentes justamente les lleva un montón de tiempo diseñar. Esta también para hacer presentaciones. Bueno, acá hay un montón que las fui recopilando y por lo menos las que pasaron mi filtro de interés las dejé acá en este compendio de aplicaciones. Voy a avanzar, ese es un ejemplo con audio, así que no lo vamos a poder escuchar, pero también es la de traducción. Y una página muy recomendada que es Futurepedia, que es específicamente para buscar temas, y de esos temas te dice cuáles son las páginas con inteligencia artificial que pueden desarrollar esos temas. Uno puede decir, por ejemplo, video. Entonces te dice las páginas especializadas en video sobre inteligencia artificial, ¿no? Está muy, muy, muy interesante. Lo único malo que, bueno, es todo en inglés, pero tiene una base de datos de inteligencias artificiales muy, muy extendida y que funciona muy bien también. Algunas conclusiones antes de ahora vuelvo al chat para ver si hay preguntas y hablar un poquito para cerrar. Bueno, podemos sacar creo que estas conclusiones rápidamente de toda la charla, y una tiene que ver con poder nosotros como docentes probar, estar actualizados, saber qué es lo que existe. Les decía, esta charla le fui agregando diapositivas hasta ayer más o menos, así que uno estar actualizado y saber cuáles son los alcances que tiene estas novedades es importante. Revisar el modo de evaluar, ya hablamos un poco de esto y hubo un intercambio. Conocer los alcances y los riesgos, por supuesto. También el uso responsable y enseñar el uso responsable y nosotros usarlo responsablemente. Creo que compartir entre nosotros también buenas prácticas es muy importante, y malas prácticas también, por supuesto. Y también usar a veces, o por lo menos creo que el uso de la inteligencia artificial como asistente o como disparador. Estuve en una charla hace poquito que también el doctor Di Pasquale hablaba de esto, ¿no? De la inteligencia artificial, de IA como inteligencia asistida y no como inteligencia artificial, ¿no? Y también exploraba, bueno, estos caminos que les estoy contando ahora. Acá dejé algunos artículos de interés para que después revisen en la presentación, y bueno, dejar ahora abierto para algunos comentarios más. No sé, Gonzalo, si recuperaste el audio. Dani, por supuesto, también, si querés hacer algún comentario. Me apuré al final, ¿viste? Porque venía medio mal con el tiempo. No te... Ay, yo no sé si soy yo. No. No, soy yo que Ahí está. hablé muteada. Pero... No, digo, no está diciendo que a Gonzalo no lo habíamos recuperado, me parece. No, a mí me parece súper interesante, y sobre todo esto de pensar, de no negar
la tecnología, los avances, sino ver, bueno, qué tenemos que aprender ahora, por más que suene un poco agotador, pero creo que la otra vez les decía a unas chicas que están terminando el secundario que me parece que la clave hoy en día es pensar en la flexibilidad, ¿no? Y en esto de seguir aprendiendo, y todos estos avances nos lo demuestran. Entonces está buenísimo todo lo que contaste de los prompts, porque es eso, es cómo saber usarlo, porque es lo que decías, lo de la copia ya existía. Ahora por ahí con esto se facilita aún más, sobre todo para ciertos tipos de examen, pero digo, el problema ya estaba, entonces como que es una prueba más de que tenemos que modificar ciertas cosas sin llegar a eso de la personalización. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay algo de la educación que es colectivo y colaborativo, que eso quitaría. Así que, nada, eso es tema para seguir de cerca y seguir leyendo. Sí, estoy de acuerdo. Voy a compartirles, si les parece, un PDF con este armado. Estoy tratando de hacerlo en tiempo real. Te diría como en la televisión que alargues, pero ahí lo logré hacer. Ahí está. Y les comparto también en un Drive, si quieren, esta presentación que pasé en PDF. Como si quieren repasar alguno de los links que mencioné rápidamente y puedan sacarlos de ahí. Si hay alguna ortografía, sepan perdonar. Intenté revisarla un par de veces por las dudas. Y bueno, es eso. No sé, de mi parte no quiero, bueno, ya me pasé aparte del horario, no quiero aburrirlos más. Me parece que es un tema, la verdad, que convocante, interesante, al menos discutible seguro, y que seguro va a tener una actualización. Si hacemos esta charla en el año que viene o al fin de año, me parece que va a ser otra charla. Eso es lo interesante, ¿no? Que también va a ir cambiando un montón. Sí, eso te iba a decir, que da para charla 2, 3, 4. Así que bueno. Experimenten, ahora entren todos a ChatGPT, a Perplexity, prueben y fíjense a ver qué resultados obtienen. Traten de debatir un poco también y de conversar, que eso no lo dije en la charla, pero es interesante, porque tiene contexto de hasta 8.000 palabras, o sea que uno puede mantener una conversación y puede ir siguiendo la conversación. Bard creo que tiene hasta 12.000 o por ahí. Igual lo están ampliando un montón eso, y ese contexto hace que la conversación se vaya nutriendo y también se vayan obteniendo mejores respuestas. Por lo general, con la primera pregunta no sale una respuesta interesante hasta poder hablarlo un poco más. Bien, bueno, Pablo, te agradecemos un montón, y a todos y todas las que se conectaron. Después, bueno, subiremos la charla al canal de YouTube de la UCI por si alguien se perdió una parte y demás. Así que bueno, ahora solo que se queden mis estudiantes, por favor, no aprovechen la marea para irse. Así que bueno, Pablo, te volvemos a agradecer, y bueno, y a todos por estar acá. Gracias. Bueno, gracias por el lugar. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Gracias.